Pues nos da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes una vez más, ahora de esta manera, de una manera virtual, que seguimos unidos como congregación y estamos felices porque Dios nos concede estos medios tecnológicos que nos han mantenido conectados. Y pues aquí estamos y queremos continuar con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy tengo una palabra que Dios tiene para ustedes, lo he estado buscando. Adrián y yo hemos estado orando en estos días de ayuno y de oración y confiamos en que este mensaje va a ser de gran bendición para ustedes y para toda la familia, para todo aquel que quiere escuchar. Yo quiero animarlos a que escuchen el título del mensaje para que ustedes puedan comprender lo que estamos tratando de decir y el enfoque, cómo lo vamos encarrilando. No le entregues al enemigo lo que Dios ya te dio. No le entregues al enemigo lo que Dios ya te entregó. Esto es algo importante que tú tienes que guardar en tu corazón en estos tiempos especiales. Estamos a un paso de un gran cambio cultural. Están pasando cosas extraordinarias que tal vez no practicábamos, no veíamos, no estábamos acostumbrados a eso. Y de repente venimos a nivel mundial a unos procedimientos totalmente novedosos y cambios. Lávate las manos por 40 segundos. La gente que está ahí está viendo ahora que sus hijos están en la casa, no están yendo a la escuela. Algunos han dejado de ir al trabajo, se quedan en sus casas. Las calles están vacías, los cielos están más azules, los pájaros cantan más fuerte o los oímos cantar más fuerte porque ya no hay tanto ruido. Está cambiando realmente el escenario. También las rutinas y los hábitos. Nos levantábamos a X hora para tomar el desayuno y salir rápido al trabajo y el tráfico y todo lo demás. Y de repente ya no es así. Y algunos ahora, por el tiempo tan sobrado, están sentándose más delante de la televisora y algunos se están atormentando solos viendo las noticias y todo lo que se dice. Y entonces las rutinas y los hábitos también están cambiando. Cambiamos de costumbres, algunas costumbres que antes no practicábamos, ahora las practicamos. Y hay que descubrir cosas que se fueron perdiendo en el camino, como la convivencia familiar, como platicar, como escucharnos los unos a los otros, vernos a los ojos, escuchar a los hijos, sentarnos en las tardes para orar juntos. Todo esto tiene mucho que ver con cambios que vienen y que se estarán quedando tal vez por un tiempo y a lo mejor a la hora de que vuelva todo a su normalidad, que esa es nuestra oración. Creeríamos que volveríamos a lo que anteriormente hacíamos, pero no es así. Vamos a entrar en una nueva modalidad. Creo yo que Dios nos está llevando en esa dirección y Él está totalmente al tanto. Una de las cosas que tenemos que estar atentos es, ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor, en estos tiempos? La Escritura nos dice en el libro de Ageo que viene el deseado de las naciones, que Dios va a hacer sacudir los cielos y la tierra y el mar, y que va a hacer que las naciones todas anhelen a ese deseado de las naciones, y su nombre es Jesucristo. Ya viene el Señor, no sabemos cuándo, no sabemos en qué lugar o qué momento, de qué manera, pero Él va a volver a venir. Es la promesa que Él hizo, Él cumple su palabra. Y de tal vez hay muchos que de momento no han despertado a esta realidad, ¿sí? Este nuevo mover del Espíritu Santo, estamos viendo que pues, realmente es algo fresco y nuevo. No estamos notando ningún cambio aparentemente, pero hay un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue moviéndose y va a brotar la fe de una manera que aunque la estopa esté mojada, la va a incendiar. Así lo digo. Aunque la estopa esté mojada, este mover del Espíritu Santo, este fuego que está llegando, va a hacer que esa estopa mojada se encienda con la presencia del Señor. Vienen días y ahora es cuando los hijos de Dios, que tú eres uno de ellos y has creído que Cristo es tu Señor, que se va a manifestar de una manera tan poderosa y la creación va a ser conmovida. Lo puedes leer en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 8, donde habla de este tiempo de los hijos de Dios manifestándose para que todo sea dado a conocer. La creación anhela y está expectante de ese día del despertar de los hijos de Dios. Y muchas veces parece ser que en qué momento van a despertar estos hijos de Dios. Pues van a aparecer, como lo decíamos en algún momento dado, los dolores de parto, nace el Hijo. Así es, en estos tiempos difíciles van a ser los tiempos propicios para un despertar, los tiempos propicios para que se empiecen a manifestar los hijos de Dios de una manera gloriosa y toda la creación va a ser bendecida.
va a empezar a ser una bendición alrededor de nosotros. La gente que nos rodee, la gente que ni siquiera conocemos, van a ser bendecidos porque los hijos de Dios se van a empezar a manifestar. Y yo puedo decirles esta palabra profética, tómenla en cuenta, apúntenla por ahí, pónganla en el refrigerador, que vienen días que van a suceder milagros que se les llamaría milagros difíciles de creer. Escúchenme bien, milagros difíciles de creer. De por sí, muchos de los milagros que leemos en la Biblia son complicados para algunos entender, cómo Jesús hizo lodo y lo ungió a un ciego de nacimiento y de repente ve, y esos son milagros sobrenaturales extraordinarios. Pues de ese tipo, de ese calibre de milagros son de los que estoy hablando. Viene un tiempo de milagros difíciles de creer y sin embargo seguirán siendo milagros, y los que vayan aceptando esta realidad, su fe va a ir en aumento. Y pues si los platicáramos a otros pensarían que estaríamos locos al decir este tipo de milagros, pero este es lo que Dios tiene preparado de antemano para todos y cada uno de nosotros, para que andemos en ello. Yo quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 8. Hay una historia que me parece muy apropiada para este tiempo, donde va a servirnos para todos nosotros entenderla. En Mateo capítulo 8, dice aquí en el versículo 23 que Jesús, entrando él en la barca con sus discípulos, ellos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Parece ser que no sabían exactamente hacia dónde iban estos discípulos, y Jesús parece que está ahí un poco desentendido. Esto es lo que aparentemente nos dice la Escritura, que está dormido en la barca, ¿sí? Y vienen de ellos de un avivamiento, vienen de un mover del Espíritu, de sanidades y milagros y tantas cosas. Los discípulos están felices de seguir a Cristo porque están viendo el mover de esos milagros extraordinarios. Y se suben a la barca y empiezan ahí a meterse en el mar de Galilea, y ya camino al mar de Galilea, de repente suceden cosas. Y yo quiero decirles que a veces hay cosas que suceden. Hay eventos inesperados. Así es. La vida está llena de eventos inesperados y tenemos que estar preparados. A veces los eventos inesperados le suceden a personas que están alrededor de nosotros, a veces nos suceden a nosotros, y a veces nos suceden a un pequeño grupo o a una pequeña ciudad o a una nación, pero en este caso a todo el mundo. Es algo extraordinario que nos debe de hacer pensar que esta tempestad ya no es mi tempestad, es nuestra tempestad. Estamos totalmente metidos, naciones de todo tipo, todas las lenguas, todas las tribus, todos estamos metidos en medio de algo que no esperábamos. Este año, cuando comenzó, decíamos es el 2020, la visibilidad perfecta, la que nos da claridad, la que nos ayuda a ver desde lejos. Decíamos eso ahí en el libro de Marcos 8. Y cuando ahora estamos metidos a los pocos meses de haber iniciado esta década de los 20, y que le habíamos dicho, Señor, te dedico esta década, te la estoy dedicando, el Señor la recibe, dice, ¿me la dedicas a mí? Perfecto, te empiezo a recibir con una tempestad. Y entonces ya con esta tempestad dices tú, wow, ¿y ahora de qué se trata? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? Y el Señor está diciendo algo muy importante en esta escritura, porque lo vamos a entender. Cuando terminemos de leer esta escritura, desde el versículo 24 hasta el versículo que sigue, 27, vamos a entender la continuación, pero déjame decirte algo. Atrás de cada evento siempre existe algo, hay algo, no se provocan por sí solos. Si tú lo vas entendiendo, déjame continuar leyendo para que sepas. Jesús está totalmente tranquilo en medio de la tempestad. Y yo quiero decirte que tú eres miembro del cuerpo de Cristo y también debes de estar tranquilo en medio de la tempestad. ¿Me lo prometes? Tú y tu familia se van a poner de acuerdo de estar tranquilos en medio de la tempestad, así como Jesús dormía tranquilamente en medio de la tempestad. Eso es parte del caminar con Cristo. Ahora, si tú quieres, aquí en el proceso, dice aquí que se levantaban las olas y total, aquí dice la Escritura, versículo 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, están con ellos, venían de un avivamiento, pensaban que todo iba a seguir precioso, que iba a haber más sanidades a donde se iban a ir, iba a haber más liberaciones, tenían proyectos, se sentían como que estaban en la punta del mover, estaban felices de la vida y de repente sucede lo inesperado. Les sorprende una tempestad. Empiezan a ver que el agua empieza a negar la barca. Empiezan a cambiar sus planes. Sus sueños empiezan a desmoronar. Aquellas cosas que tenían en mente. Dicen, no, les voy a decir a mi esposa cuando llegue, decía Pedro, lo que pasó. Le voy a decir a mi suegra también. Y le voy a decir, decía ahí Tomás. Y yo también, aunque no lo creía, pero ahora lo creo porque lo vi. Y cosas por el estilo. Cada quien traía alguna idea al acompañar a Jesús, pero de repente se les vino abajo todo lo que traían y están todos angustiados porque la barca en la que están manejando se está hundiendo. Esa barca puede ser el mismo mundo, puede ser la casa, puede ser la empresa, puede ser la ciudad, etc. Y sin embargo, los proyectos y todo lo que teníamos nosotros planeados se desmoronan, se vienen abajo y pensamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Y lo empezamos a buscar y pensamos que está dormido. Y pensamos que está totalmente ajeno, que Él no sabe ni lo que está pasando. Y eso es lo que a veces muchos creen, que está allá muy lejos y que nosotros, pues, ¿dónde va? Y hay que buscarlo, pero quiero decirte que Jesús siempre estará con nosotros, siempre. Esto es algo que tú tienes que registrar y retener y no permitir que el adversario te quite lo que Dios ya te dio. ¿Qué te dio Dios? Te dio a su Hijo, Jesucristo, a su unigénito. Te lo dio. De tal manera te amó que ya te lo dio. Nadie te lo va a quitar. Así es que no dejes que el enemigo te quite lo que Dios ya te dio. Amén. Ok. Y dice aquí que se levantó Jesús en el versículo 25 y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, como que Dios no sabe nada, no está enterado y están ahí, le llaman ahí con una pequeña amonestación, como diciendo, estamos ahogándonos, haz algo. Y como que Jesús está ahí totalmente, como les digo, está totalmente en otra cosa, está en su sueño, ¿verdad? Y sin embargo, en el versículo 26, Jesús se levanta y empieza a decir una de las palabras que necesitamos decirnos hoy en día, en estos tiempos y en cualquier circunstancia adversa. Jesús hace una pregunta: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Estás teniendo miedo por tanta información que estás recibiendo? Recuerda lo que le pasó al pueblo de Israel cuando oía lo que decía Goliat a cada rato, 40 días. En el capítulo de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice, y esto se los decía en el día y en la tarde. Y esto se lo repetía día y noche. Así es que los estaba adoctrinando con una dosis de miedo diaria, que con eso dormían y con eso amanecían. Y esta dosis era parte de la forma en que intimidaba a la gente por medio de una declaración y un reto continuo y una amenaza continua, y la gente estaba paralizada. El rey Saúl paralizado, el ejército de Israel paralizado. Pero el único que no venía paralizado era David, porque él no estaba en esa situación, él no escuchaba esa voz, él venía de afuera, y él cuando llegó ahí, él retó a esa voz, retó a ese gigante. Entonces Jesús aquí lo primero que hace es decir, ¿por qué temen? ¿Por qué estás temiendo? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes que eres hijo de Dios? ¿Qué no sabes lo que Dios te ha dado ahora a través de ser hijo de Dios? Todo lo que implica, que te dio su Espíritu Santo, que te dio los dones del Espíritu Santo. Dios te ha dado muchas cosas, muchísimas, y tú tienes que estar confiado en eso. No dejes que el enemigo te quite lo que Dios ya te dio. Aquí dice empieza a reprenderlos en la segunda amonestación que hace Jesús, en una sola declaración. En su despertar, lo primero que hace es, ¿por qué tienes temor? Número 1. Y número 2, empieza a decir, hombres de poca fe. Lo primero que reprende Jesús es la poca fe. Sin fe, dice ahí Hebreos 11:6, sin fe es imposible, así a secas, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le cree que se va a encontrar con Él. Así es que Jesús reprende la falta de fe de su pueblo. ¿Sabes? El temor apaga la fe. El temor es un espíritu.
es un demonio que tú dejas entrar en tu vida, tú dejas entrar en tu mente. Y tú tienes que resistirlo y echarlo fuera y no dejarte someter a las cosas que él dice. Al contrario, tú tienes que repelerlo con todo un mensaje de poder lleno de la palabra de Dios y ponerlo en su lugar y creerle a Dios. Pase lo que pase, el Señor sigue en control y Él tiene a tu favor todo tipo de bendición. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no cambia, Dios va a estar a tu favor siempre. Es bien importante que lo tengas. Pero Jesús reprendió a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Al decir poca fe, está hablando de una medida de la cual ellos no la han industrializado, no la han dejado crecer, la han dejado ahí enterrada, guardada en alguna bolsa. No han querido dejarla producir. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. Está hablando de que sí se puede incrementar la fe. Es lo que te está diciendo. Estas situaciones que vivimos son precisamente para que la fe crezca. Estos son los terrenos más fértiles para que la fe crezca. Estos son los tiempos de los milagros imposibles o difíciles de creer. Estos son los tiempos. No hay otro tiempo. Cuando están las cosas tranquilas, ¿para qué quieres un milagro? No lo estás buscando. Pero cuando están las cosas difíciles e imposibles, ahí es donde suceden los milagros difíciles de creer. Y esto es lo que estaba preparando el Señor. Entonces se levanta Jesús, versículo 26, y reprendió los vientos, ¿sí? Reprendió los vientos que estaban ahí afectando. Y después reprendió al mar. Noten el orden del factor de estos puntos. Primero dice por qué tienen temor, o sea, por qué le abriste la puerta a ese espíritu de miedo. Segundo es por qué no tienen fe. Empezó a inspeccionar sus depósitos de fe. ¿Dónde ha estado tu tiempo devocional? ¿Dónde ha estado tu tiempo en la palabra? ¿Dónde ha estado tu tiempo de orar en lenguas? ¿Dónde ha estado tu tiempo de estar viviendo la dimensión sobrenatural? ¿Dónde ha estado esto? Y de repente empieza a darse cuenta que Jesús, estas gentes empiezan a autoinspeccionar y se dan cuenta que no tienen el nivel de fe que necesitan. Entonces es lo primero que Jesús está haciendo. En medio de todo esto, Jesús está invitándonos a volver a orar, a volver a buscarlo, a volver a leer su palabra, a volver a congregarnos, a volver a orar en lenguas, a volver a creerle. Para que aquí está Jesús diciéndolo. Pero después reprende algo que está ahí tremendamente, ¿sí? Aquí es importante entender que cuando Jesús dice, ¿dónde está tu fe? En Lucas 8:11 dice que viene aquí el diablo y roba la semilla. Ahí desde el versículo 10, 11 y 12 te habla de la parábola del sembrador. Y ahí te incluye la semilla que cae ahí en el camino, y viene este diablo, así lo dice, diablo, que roba la semilla por dos motivos importantes que él tiene en su agenda. El diablo tiene dos motivos importantes. Número uno, para que no crean, es decir, que no tengan fe, ¿sí? Si tú no tienes fe, número dos, su objetivo número dos es que no te salves. Y en otras palabras, él no quiere que tú tengas nada de lo que Dios te ha dado. Esa es la salvación. La salvación es que Dios te ha dado todo. Y el diablo lo que quiere es que no le creas a Dios, no le creas a su palabra, y por ende no retengas nada de lo que ya se te dio y se lo entregues al diablo. Le entregues tu gozo, tu paz, tu salud, tu fe, tu amor, tu familia, tus hijos. Le entregues todo y te rindas como alguien asaltado en despoblado. Levantas las manos y le dices, no me mates, aquí está todo. Cuando el otro te está apuntando con una pistola de agua y no tiene ningún poder sobre ti. Tú tienes la autoridad. Así es que el mensaje de ahorita es muy claro, de que tú no te dejes que te quite, que te robe el diablo aquello que Dios ya te dio, ya te lo dio. Reténlo. Y Jesús está diciendo, ¿dónde está tu fe? Te la han robado. Y si te la roban, por ende, te estás ahogando. Por conclusión, estás lleno de miedo. Ya invadió tu mente, ya invadió tu corazón. Y aquí es donde tú te tienes que levantar indignado y decir, no lo voy a aceptar. Ahora, noten el proceso de Jesús. Primero,
un tratamiento directo y severo con sus discípulos. Segundo, reprende los vientos. Los vientos son los lugares que están ahí exactamente en la parte más escondida de lo que no vemos. Los vientos son la zona de lo que corresponde a lo invisible. Sí, estamos nosotros viviendo ahorita con una situación donde lo invisible nos está afligiendo. Hay algo microscópicamente pequeño que nos está atacando. Y cuando hablamos de esto, es un microorganismo chiquitito, insignificante, y es un enemigo invisible que no lo han podido contener, ni retener, ni siquiera encontraron las medicinas para pararlo, y ha puesto de cabeza gobiernos enteros, filosofías enteras, religiones enteras, las ha puesto de cabeza a todos. Y cuando estamos viendo este tipo de cosas, es algo invisible, pero que se puede ver por los microscopios y por los laboratorios y se puede finalmente localizar. Y yo creo que muy pronto el hombre va a descubrir que atrás de este tipo de microorganismos muy diminutos, pero en un momento dado por sus potentes lentes pueden verlo, va a llegar el momento donde la ciencia va a tener que llegar a la conclusión que atrás de este tipo de microorganismos hay una fuerza invisible. Hay una fuerza invisible que ya no se mide con aparatos modernos y tecnológicos. Es el mundo espiritual. Hay algo atrás de las olas. Las olas no se levantan solas. Hay algo que las hace. Hay algo que las levanta. Hay fuerzas que las empujan. Y esas fuerzas son invisibles. Aquí estamos hablando que Jesús primero reprendió los vientos. Reprendió aquello que está atrás de lo que vemos. Eso es lo que hizo Jesús. Reprendió aquello que está atrás de lo que vemos. Y aquí está Jesús tratando con algo que debemos de comprender y de tener bien claro para nosotros en nuestras propias vidas, que hay una fuerza espiritual que está atrás de todo este escenario, que nosotros por nuestra falta de discernimiento tal vez no lo contemplamos o no lo incluimos o no creemos que existan estas cosas. Pensamos que es un cuento, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que detrás de la tempestad, tú te vas a dar cuenta por qué se levantó esa tempestad. Tú vas a ver ahorita, en unos momentos, por qué se levantó esa tempestad. ¿Qué es lo que está atrás? Porque esto que estamos viviendo ahorita, pues se lo voy a decir así, no termina aquí. No va a terminar como tú crees. Hay un escenario, hay algo más, hay algo atrás. Y no estoy hablando de la conspiración, de X o Y, situaciones de los Illuminati y esto y lo otro. No. Esto es algo mucho más arriba. Esto estamos hablando de las esferas espirituales, que hay un escenario y hay un proyecto que ha venido el enemigo a robar, matar y destruir. Él quiere robar lo que Dios ya te dio. Él quiere quitarte ese gozo, esa paz, esa salvación que tú tienes ya. Es tuya, te la dio Dios. Nadie te la puede quitar. No le entregues al enemigo lo que Dios ya te dio. Es tuyo. Es un regalo de gracia. Recíbelo y reténlo y disfrútalo y multiplícalo y anúncialo, porque esto es parte de tu caminar con Cristo. Así que estamos viendo este procedimiento. Y de repente dice aquí que se levantaron estas fuerzas invisibles y Jesús lo reprendió primero, estas fuerzas invisibles, y luego después las olas. Las olas se calmaron, reprendió las olas. Jesús tiene autoridad sobre la materia, tiene autoridad sobre las cosas, así como Josué, en el capítulo 10 de Josué, versículo 19, tenía autoridad para ordenarle al sol que se detuviera y la luna también. Dios nos ha confiado esta autoridad. Nosotros no la usamos porque no creemos, porque no hemos llegado a la conclusión de creer. Pero aquí la Escritura me está diciendo que Jesús reprendió las olas. Y si seguimos leyendo, dice aquí en el versículo 26, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es decir, vino una calma tremenda, vino una paz preciosa, y el gozo volvió a los corazones de los discípulos. Se quedaron maravillados. Aquello que pensaban que se les había perdido, no lo perdieron. Todo estaba en su lugar. Todo lo que Dios les había dado quedó en manos de ellos. No permitieron y no permitió el Señor que se los quitara. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este
que aún los vientos del mar le obedecen. Entonces ellos llegaron a esta conclusión cuando dijeron, ¿qué hombre es este? Pero noten que dicen 2 veces la palabra hombres. Los hombres, es decir, los discípulos, se asombraron que este hombre tuviera esta autoridad para hablarle a los vientos y al mar, y que ellos, como si tuvieran un cerebro, le obedecen. Y al poner en este solo versículo las 2 palabras, 2 veces iguales, hombres, hablando de discípulos, y el hombre, Jesucristo, nos lleva a la conclusión de que esa autoridad que Cristo tuvo en ese momento nos ha sido conferida y confiada a nosotros. Tú tienes esta autoridad también. Santiago, capítulo 5, versículo 17, nos dice también aquí la Escritura de que esta es una de las realidades que se nos ha confiado a todos los que hemos creído. Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice, Elías era un hombre. Me gusta mucho eso. Era un hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tú tienes algunos detalles en tu vida que te enojas, que te irritas, que te desesperas. Bueno, yo también. Y todos tenemos algunos detalles. Elías entró en la depresión, se desanimó. Elías estaba hasta cierto punto, tenía sus arranques. Era un hombre sujeto a pasiones. Como dice la Biblia, era un hombre, era un ser humano, no era Dios. Jesús sí es Dios, pero también se manifestó como hombre y nos está diciendo, al hombre yo le he confiado esta autoridad, le he confiado este poder y es para ti. Y entonces aquí dice que Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así es que es importante saber que así como Dios nos ha dado esa gracia, la debes de disfrutar tú también. Tú tienes ahora acceso a estos regalos que Dios nos dio. Si tú sigues leyendo Mateo capítulo 8, llega ahí conmigo, por favor. Ahí en Mateo capítulo 8, terminando el versículo 27, parece que entramos en otro escenario, pero no, están totalmente ligados estos escenarios. El primero, que viene de un avivamiento, el segundo, que están en una barca, y de repente les sorprende una tempestad, y tú dices, ¿y esta tempestad cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Versículo 28, dice aquí que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de sus sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienen con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¡Qué increíble historia! ¿Sabes? Jesús echó fuera aquí de 2 personas endemoniadas, 2,000 demonios. Creo que el enemigo sabía que venía Jesús camino a Gádara y soltó esa tempestad, procurando aprovechar que estaba aparentemente dormido para destruir todo un proyecto. Pero Dios está siempre anticipado. Él no va a permitir que nos quiten lo que Dios ya nos dio. Esto es tuyo. Reténlo, disfrútalo, compártelo. Y bueno, yo quisiera llegar aquí a un término de este mensaje para que ustedes lo revisen, lo tomen ahí y acuérdense bien que no debemos dejar que nos roben las bendiciones que Dios nos ha dado. Así es que tenemos que compartir estas bendiciones con todos nuestros hijos, con nuestras familias, nuestros amigos, siempre animándolos de que Dios está en control. Él va aquí en esta barca con nosotros. Él va a sacar adelante tu vida, Él va a sacar adelante tu economía, Él va a sacar adelante tu salud, Él va a sacar adelante, Él va. Y el Señor está con nosotros y nosotros nos tomamos de la mano. Y pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros nos sostendremos con Él, siempre. Así que sea la vida o sea la muerte, como dice el apóstol Pablo,
con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Para mí el cruzar el umbral es entrar a la eternidad. Todos quisiéramos estar aquí. Sí somos creyentes, queremos ir al cielo, pero todavía no. Y no debe ser la mentalidad. Nuestra mentalidad debe ser, ¿sabes qué? Dios me ha dado algo glorioso, no lo pierdo, pase lo que pase, lo retengo, lo creo, lo saludo desde lejos y sé que algún día yo estaré en su gloriosa presencia y lo disfrutaré. Mientras tanto, aquí en la tierra, yo le voy a hacer la vida difícil al diablo. Le voy a quitar al enemigo lo que él le ha robado a los demás. Le voy a quitar ese enemigo que le destruyó ese matrimonio, le voy a quitar a ese hijo que estaba en drogas, le voy a quitar. Esa es mi misión, es esa. Y yo quiero ahora compartirles un poema que durante un viaje que tuve yo hace un tiempo ahí en el mar Egeo, cuando iba rumbo a Malta, esta sección del mar ahí del Mediterráneo, cuando va cruzando el apóstol Pablo hace 2000 años, le sorprendió una tempestad. Está bien, iba rumbo a Roma, iba con Lucas, iba con sus siervos, y de repente le sorprendió ahí, en el capítulo 27 de los Hechos, una tempestad. Y ese día, yo me acuerdo, me levanté como a las 5:30 de la mañana, estaba yo ahí, íbamos en un barco, y de repente me despertó el Señor, salí, estuve yo ahí en ese punto, yo no sé en qué punto exacto estuvo ahí el apóstol Pablo, pero me vino este sentimiento de escribir. Pues este pensamiento es una reflexión, es un poema, tómelo como usted quiera, pero oiga lo que dice. Dice lo siguiente, Hechos 27, dice: tempestades antiguas, voces del mar, clamores náufragos, oración secreta, alguien intercede. Está hablando de alguien que está intercediendo en medio de todo un caos. La voz decía: concédeme los que navegan conmigo. Dame los viejos y los jóvenes, los niños, los enfermos, los adúlteros, los perversos, los heridos, los desahuciados, los solos, los ingratos, los abandonados, los huérfanos, los ciegos, los necios, los pobres y los ricos, los buenos y los malos. Dámelos todos. Todos están sin brújula, perdidos en alta mar, sin sol ni luna, sin estrellas que los guíen. El cielo está cerrado para ellos. Dámelos todos, almas al borde del abismo, desamparadas. No saben, no entienden. ¿Quién estará en la brecha por sus almas? En la noche, la muerte espera. En la aurora, la vida se va. Dame sus almas, grita el Espíritu. Dame sus almas, Señor. Dámelas todas. Que ninguno se pierda, que ninguno deje de alcanzar la gloria. Tu eterna presencia no espere en vano. Dame los que navegan conmigo. Concédeme sus almas. Dámelos todos, Señor. Dámelos todos. Esa debe ser nuestra oración. El apóstol Pablo no estaba orando por su salvación. Él ya tenía la seguridad. El diablo no le podía robar lo que Dios ya le había dado a él. Pero a los demás el enemigo les había robado todo y los había dejado en la calle y los veía en desdicha, habiendo venido ya Cristo para darles el Espíritu Santo, para darles perdón de pecados, para darles vida eterna, pero ellos estaban en ignorancia y el apóstol Pablo sabía que si se morían sin eso, se perderían irremisiblemente. Y el apóstol Pablo está clamando, intercediendo y diciendo: dámelos todos. Y yo quiero decirte una cosa: este es el tiempo más glorioso para nosotros, de ponernos en la brecha por los demás. Más que preocuparte por ti mismo, que claro, lo tuyo es tuyo y Dios ya te lo está dando y te lo va a dar y te va a sorprender con milagros difíciles de creer, te lo aseguro. Pero los otros, ¿qué de los demás? Ahí nos toca a nosotros. Y yo quisiera cantarles un canto ahorita para concluir con una oración, y quisiera que tú tuvieras esta palabra de ánimo para tu vida, para tu familia, donde podemos cantar juntos y darle gloria a Dios que Él sigue con nosotros y va a estar con nosotros. Y no le vamos a dar ni un centímetro al adversario. No le vamos a dar nada.
de lo que Dios ya nos dio. Amén. Te buscaré en medio de la tempestad. Te buscaré en medio de mi soledad. Cristo, estás aquí. Nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Te buscaré en medio de la tempestad. Te buscaré en medio de mi soledad. Cristo, estás aquí. Nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Cristo, estás aquí. Nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Cristo, estás aquí. Nunca me has abandonado. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Cierren sus ojos ahorita mientras oímos este mensaje y esta alabanza. Y deja que el Espíritu Santo, ahí donde estás, venga y te fortalezca, te edifique, te consuele y te exhorte. Y deja todo en manos del Dios Todopoderoso, que tiene cuidado de ti. Y Él no desampara a los que son suyos. Y está a tu favor y no en tu contra. Y te dice: cobrad ánimo, no temas. Enriquece tu fe. Enriquece tu fe. En el nombre de Jesús. Enriquece tu fe. Llenándote del Espíritu. Enriquece tu fe con la palabra de Dios. Enriquece tu fe alabando al Señor.
Dale gracias, porque Él está ahí contigo. Él está aquí conmigo. Él no desampara la obra de sus manos y va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Él va a cumplir su propósito. Aleluya. Qué mejor que estar en su perfecta voluntad. Aleluya. 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 Oh, 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 oh. Si tú quieres invitar a Cristo a tu barca para que no navegues solo y no te sorprenda la tempestad y no hayas tú a quien acudir, ahora es el tiempo de invitarlo. Y yo quiero invitarte a hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Y tú puedes repetir esta oración en voz alta, con esa fe que tú tienes, por más pequeña que sea. El Señor te invita. Él toca la puerta y llama. Déjalo entrar. Tú puedes repetir la oración conmigo ahí. ¿Dónde estás? Los que están contigo también lo pueden hacer. La puedes hacer en voz alta. Repítela conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por amarme tanto y por venir al mundo a dar tu vida por mí y por todos. Te doy gracias por tu preciosa sangre. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados y mis injusticias. Y yo abro mi corazón y te invito, Señor. Ven y entra adentro de mi corazón. Ven y súbete a mi barca. Y sé tú mi capitán. Sé tú el que guía mi vida. Envía tu Espíritu Santo, te lo pido. Y lléname de tu poder y de tu amor. Y ayúdame a servirte. En el nombre de Jesús. Porque yo creo que Dios levantó de los muertos a Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo. El mismo que hoy está entrando en mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo. Te recibo hoy. Lléname de tu poder. Lléname de tu amor. Lléname de tu gozo. Lléname de tu paz. Y nunca jamás le daré al adversario lo que Dios ya me dio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues los invitamos a que continúen caminando con Cristo. Lean su palabra de Dios. Lean esa escritura que es alimento para tu espíritu. Oren en el nombre de Jesús y no dejen de congregarse. Aquí en Amistad de Monterrey, esto es tu casa. Sean bienvenidos todos. Les amamos. Adrián y yo les mandamos nuestro amor y nuestro saludo. Que el Señor les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Señor, ponga sobre ustedes su paz. En el nombre de Jesús. Amén.